Mi marido siempre decía que iba a jugar con los amigos, y yo nunca sospeché, hasta que descubrí que su juego era otro. Entonces decidí personalmente terminar con la diversión de él y de su amante. Isabel disfrutaba de la tranquilidad de su rutina. Su matrimonio con Raúl parecía sólido, y aunque él pasaba largas noches jugando videojuegos con los amigos, nunca sintió la necesidad de cuestionarlo. Confiaba en él. Desde que dijeron sí en el altar, creía que habían construido una relación basada en la honestidad. Aquella mañana, mientras organizaba la casa, sintió un repentino deseo de salir a almorzar fuera. No era algo que hiciera habitualmente, pero la idea de respirar un poco de aire fresco y cambiar la rutina le pareció agradable. Escogió un vestido ligero, tomó su bolso y salió sin un destino muy definido. Caminó por las concurridas calles de Valencia, observando el ir y venir de la gente. Después de unos minutos, un restaurante llamó su atención. No era lujoso, pero tenía un aire acogedor. Decidida, entró y pronto fue recibida por una mujer detrás del mostrador. Isabel tardó un instante en reconocerla, pero cuando sus ojos se ajustaron al rostro frente a ella, sintió una agradable sorpresa. Dolores. La otra mujer, que parecía concentrada en alguna tarea, levantó la mirada y, por un momento, se mostró confundida. Pero en cuanto sus ojos encontraron los de Isabel, una gran sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Isabel? No lo creo. El reencuentro fue inmediato. Se abrazaron, riendo con la sorpresa del momento. Hacía años que no se veían. Eran amigas de la infancia, pero la vida las llevó por caminos diferentes. Ahora, el destino las ponía frente a frente otra vez. Dolores, visiblemente emocionada, tomó a Isabel del brazo y la llevó a una mesa, sentándose a su lado. Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho con tu vida? Isabel sonrió, aún asimilando la felicidad del encuentro. Que estoy bien. Me casé hace 2 años y llevo una vida tranquila. Mi marido y yo hemos construido una rutina estable. ¿Y tú? Nunca imaginé encontrarte aquí. Así es. Soy gerente de este restaurante desde hace un tiempo. Pero cuéntame más sobre ti. ¿Eres feliz? Sí, mucho. Raúl es un hombre trabajador, responsable. Claro que tiene sus manías, como salir a jugar videojuegos con los amigos, pero eso nunca ha sido un problema para mí. Confío en él. Dolores la observó con atención, absorbiendo cada palabra. La forma en que Isabel hablaba de su marido reflejaba seguridad. No había ni una pizca de duda en su voz. Entre conversaciones y recuerdos de la infancia, Isabel sacó su celular y buscó una foto de Raúl. Y mira, aquí está. Este es él. Dolores se inclinó para ver la pantalla y asintió con una sonrisa. Parece un buen tipo. El almuerzo continuó entre risas y anécdotas. Hablaron durante horas, recordando momentos de la infancia, amigos en común y todo lo que habían vivido antes de tomar caminos distintos. Cuando finalmente notaron cuánto tiempo había pasado, prometieron mantenerse en contacto. Ha sido increíble volver a verte, Isabel. No dejemos que pasen años otra vez. Por supuesto, Bea. Te escribiré más tarde. Isabel salió del restaurante con el corazón ligero. El día, que parecía ser solo otro en su rutina, se había transformado en algo especial. Reencontrarse con Dolores le trajo una cálida sensación de nostalgia, como recuperar una parte de sí misma que había quedado en el pasado. Pero para Dolores, aquel encuentro dejó algo más que un simple recuerdo. El viernes siguiente, el restaurante estaba tan concurrido como siempre. Dolores se dividía entre atender clientes y organizar pedidos cuando, al mirar hacia la entrada, algo llamó su atención. Una pareja entró de la mano. El hombre le acomodó la silla a la mujer, se sentó frente a ella y tomó su mano sobre la mesa mientras sonreía. No había nada fuera de lo común en esa escena, pero algo en aquel hombre le resultó extrañamente familiar. Dolores intentó apartar el pensamiento y continuó con sus tareas.
Pero cada vez que pasaba por el salón, sus ojos volvían a posarse en aquella mesa. La forma en que él pasaba las páginas del menú, la manera en que reía despreocupadamente, era como si lo conociera de algún lugar. De repente, los recuerdos del almuerzo con Isabel vinieron a su mente. La conversación. La foto en el celular. Su corazón se aceleró. ¿Era posible? ¿O simplemente estaba imaginando cosas? Intentando no llamar la atención, volvió a pasar cerca de la mesa, observando discretamente. El hombre parecía completamente a gusto con la mujer frente a él. Se miraban, conversaban con cercanía, como una pareja enamorada. La duda permaneció en su mente el resto de la noche. Tal vez solo era una coincidencia. Alguien parecido. Después de todo, Valencia era una ciudad grande, y personas con rasgos similares existían en todas partes. Pero algo dentro de ella le decía que debía prestar atención. Y entonces, el viernes siguiente, ocurrió de nuevo. Dolores estaba en el mostrador, terminando un pedido, cuando la puerta del restaurante se abrió. Levantó la vista por reflejo y, en ese instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era el mismo hombre. Y estaba con la misma mujer. La pareja entró y, como la semana anterior, eligió una mesa discreta. El hombre le acomodó la silla a la mujer con naturalidad y se sentó, mirándola con una sonrisa. Esta vez, Dolores tuvo la certeza de que no era su imaginación. El rostro, los gestos, la postura. Era idéntico al hombre de la foto que Isabel le había mostrado. La inquietud la invadió. Necesitaba asegurarse. Tomó su celular discretamente y, sin que nadie lo notara, tomó una foto. Su corazón latía con fuerza. No quería pensar lo peor, pero si era lo que imaginaba, Isabel debía saberlo. Al día siguiente, respiró hondo y abrió la conversación con Isabel. Pensó en cómo abordar el tema sin alarmarla. Decidió que la mejor forma sería con un tono ligero, casi como una broma, para no parecer paranoica. Con una sonrisa vacilante, escribió el mensaje: «Amiga, estoy volviéndome loca». «¿O este tipo se parece mucho a tu marido?». Adjuntó la foto y la envió. El tiempo entre que el mensaje fue entregado y que Isabel lo leyó pareció una eternidad. Dolores miraba la pantalla, esperando que su amiga respondiera con risas, diciéndole que no era más que una coincidencia tonta. Pero la respuesta llegó de una forma completamente diferente a lo que esperaba. El celular vibró casi de inmediato, y en lugar de un mensaje de texto, el nombre de Isabel apareció en la pantalla con una llamada entrante. Dolores sintió un nudo en el estómago. Contestó rápidamente. Vea, la voz al otro lado sonaba diferente. Baja, vacilante, casi temblorosa. Ese es Raúl. Dolores guardó silencio por un momento, un escalofrío recorriéndole el cuerpo. ¿Estás segura?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Absolutamente. Me dijo que anoche estaba jugando videojuegos en casa de Sergio. La respiración de Isabel era inestable. El impacto del descubrimiento la golpeó como un puñetazo inesperado. Su mente intentaba procesar lo que aquello significaba. El hombre que dormía a su lado todas las noches, que le decía palabras dulces, que fingía ser un marido fiel, estaba cenando con otra mujer. ¿Él piensa que puede engañarme así? Su voz, antes incierta, ahora tenía una firmeza diferente. Dolores permaneció en silencio, solo escuchando. Pues bien, Isabel continuó, la rabia evidente en su tono. ¿Él cree que puede tomarme por tonta? Entonces veamos quién ríe al final. Necesito que confirmes los días y horarios en los que aparece en el restaurante. Quiero estar segura de su rutina antes de hacer cualquier cosa. Dolores respondió casi de inmediato. No te preocupes. Estaré atenta y te avisaré de todo. Era justo lo que Isabel necesitaba oír. Ahora, quedaba la parte más difícil, mantener la fachada. Cuando Raúl llegó a casa esa noche, encontró a Isabel en la cocina,
revisando el celular casualmente, como si nada hubiera cambiado. Ella levantó la mirada y sonrió levemente, cumpliendo su papel. «Hola, amor», dijo él, dejando las llaves sobre la mesa. «Qué día tan agotador». Ella inclinó la cabeza y fingió curiosidad. «¿Mucho trabajo?». Raúl se estiró y negó con la cabeza. En realidad, no. Fue más la partida con los chicos. Sergio está obsesionado con ese juego nuevo, así que nos quedamos ahí toda la noche. Isabel sintió un sabor amargo en la boca al escucharlo, pero mantuvo la expresión neutra. «Me lo imagino», murmuró. Raúl fue hasta la nevera, sacó una cerveza y se sentó en el sofá. Encendió la televisión, cambiando los canales sin prisa, completamente tranquilo. Isabel lo observaba discretamente, impresionada por su naturalidad. Ni un rastro de culpa, ni una señal de duda. Como si nada estuviera pasando. El simple hecho de verlo tan cómodo mientras mentía hacía que una rabia silenciosa creciera dentro de ella. Pero si él sabía fingir también, ella haría lo mismo. Él ni siquiera imaginaba que estaba siendo vigilado. Cada viernes, Dolores cumplía su parte. En la primera semana, envió un mensaje corto y directo: «Acaba de llegar». Misma mesa, misma mujer. Isabel cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la confirmación en su pecho. Pero no respondió de inmediato. Solo observó la pantalla, asimilando cada palabra. La semana siguiente, otro mensaje, otro viernes: «Isabel». Esta vez hasta pidió vino. «Parece bastante cómodo». Era todo lo que necesitaba saber. Ahora tenía certeza. Raúl había convertido la traición en una rutina fija, sin el menor temor a ser descubierto. Y si él pensaba que saldría ileso, estaba a punto de descubrir lo contrario. Esa noche, Isabel preparó la cena como de costumbre. Cuando Raúl llegó, encontró la mesa servida, el aroma de la comida llenando el ambiente. Él sonrió, satisfecho. «Oh vaya, esto sí que es una bienvenida», dijo, besándola en la frente antes de sentarse. No sabía que hoy era un día especial. Isabel se sentó frente a él y lo observó tomar los cubiertos con naturalidad. «No lo es. Pero a veces me gusta sorprenderte». Raúl sonrió, sirviéndose. «Y a mí me encantan esas sorpresas». Pobre de él, no tenía idea de la sorpresa que su esposa estaba preparando. Ese viernes, Isabel ya sabía exactamente cómo terminaría la noche. El día pasó lento, cada minuto parecía una eternidad mientras esperaba el momento adecuado para actuar. Pero debía mantener la calma. Fingir que no sabía nada. Raúl llegó a casa al final de la tarde, se duchó y se cambió como siempre antes de salir. Se vestía de manera casual, pero demasiado arreglado para alguien que, supuestamente, pasaría la noche jugando videojuegos en casa de un amigo. Entró al dormitorio ajustando el reloj en su muñeca y le lanzó una sonrisa despreocupada a Isabel. «Voy a casa de Sergio, amor. Hoy el grupo está animado, creo que volveré tarde». Ella levantó la mirada del celular y forzó una sonrisa dulce. «Ah, qué bien. Disfruta». Él se acercó, le besó la frente y tomó las llaves. «No me esperes despierta, ¿sí?». «No te preocupes», respondió, manteniendo un tono suave. Raúl salió sin prisa, silbando una melodía cualquiera mientras caminaba hasta su coche. Tan pronto como la puerta se cerró, Isabel sintió una oleada de ansiedad. No de tristeza. De asco. La facilidad con la que mentía, su tono despreocupado, la forma en que la besaba antes de ir a ver a otra mujer, todo hacía que su sangre hirviera. Pero ahora no había más dudas. Ni espacio para la vacilación. Esperó unos minutos, lo suficiente para asegurarse de que Raúl ya estuviera lejos, luego tomó su bolso y salió. Su destino era el mismo que el de él. El restaurante estaba lleno, como siempre los viernes por la noche. Isabel estacionó el coche en una calle cercana y envió un mensaje corto a Dolores: «Llegué».
Él ya está aquí. Misma mesa de siempre. La adrenalina recorrió su cuerpo, pero no dudó. Ajustó su postura, respiró hondo y entró. Dolores ya la esperaba cerca de la barra, con una expresión seria. Cuando Isabel se acercó, su amiga le lanzó una mirada firme. Está actuando como si fuera un hombre libre. No tiene idea de lo que está a punto de suceder. Isabel miró alrededor y enseguida encontró su mesa. Y ahí estaba Raúl, inclinado hacia adelante, conversando con la mujer frente a él con una sonrisa fácil. La misma sonrisa que ella conocía tan bien. Algo dentro de Isabel se revolvió, pero no permitió que la rabia tomara el control. No todavía. Tenía un plan, y estaba a punto de comenzar. Dolores respiró hondo y enderezó los hombros antes de caminar hasta la mesa. Buenas noches, Raúl. Su voz sonó lo suficientemente alta como para que le escucharan las mesas cercanas. El hombre levantó la vista, despreocupado al principio. Hola. La mujer a su lado lo miró, confundida. Dolores cruzó los brazos, su postura firme. Espero que estés disfrutando la cena. Porque creo que a tu esposa le encantaría saber dónde estás. Algunas personas desviaron la mirada hacia la escena, curiosas. Raúl se tensó, pero intentó mantener la compostura. Estás confundiendo las cosas. Antes de que pudiera terminar, Isabel apareció al lado de su amiga. Sus pasos eran controlados, cada movimiento calculado. Pero dentro de ella, su corazón latía con fuerza. Raúl se puso pálido al instante. Isabel. La amante, al notar la mirada entre ambos, abrió los ojos sorprendida y se encogió un poco en la silla. Isabel sacó su celular y lo puso sobre la mesa, la pantalla encendida mostrando todos los mensajes de Raúl diciendo que pasaría la noche con sus amigos. Cariño, yo creía que estabas jugando, su voz salió fría, cargada de sarcasmo. Pero veo que la diversión era otra, ¿no? Las miradas en el restaurante se multiplicaron. Algunos clientes dejaron de fingir que no estaban escuchando. «O tú, no entiendes», balbuceó él. «Que ella es solo mi amiga». Isabel rió y respondió, «Vaya, qué amistad tan hermosa tienen, que cada viernes cenan juntos en un restaurante». «Me encanta». La amante tomó su bolso rápidamente y se levantó, aturdida. «No quiero meterme en esto». Y salió apresurada. Raúl se pasó la mano por la cara, incapaz de reaccionar. Isabel cruzó los brazos y lo encaró, saboreando el dulce gusto de la venganza en su boca. «Me mentiste. Me hiciste creer que nuestro matrimonio significaba algo. Pero ahora se acabó. El divorcio ya está en camino». Raúl se inclinó hacia adelante, los ojos muy abiertos. «Isabel, por favor, perdóname. Puedo comprarte ese coche que siempre quisiste, llevarte a ese viaje de lujo a la playa. Vamos a casa y fingimos que esto no pasó». Ella rió, pero sin humor. Dolores, que observaba todo de cerca, cruzó los brazos y negó con la cabeza. «Sabes, Raúl, pensaba que solo eras un tipo común. Pero eres un fraude ambulante». Él le lanzó una mirada irritada, pero Isabel intervino antes de que pudiera reaccionar. «No pierdas tu tiempo, Bea. Ya no tienen nada más que decir. Isabel, podemos intentar arreglar esto. Puedo cambiar». Su paciencia se agotó por completo. ¿No lo entiendes? Se acabó. No hay segunda oportunidad. No hay conversación. El divorcio ya está en marcha, y no creas que te lo pondré fácil. Raúl se quedó inmóvil por un instante, el rostro crispado por la desesperación. «No puedes hacer esto». «Puedo y lo haré», respondió Isabel. La humillación pública fue demasiado para él. Raúl se levantó de la silla y salió apresurado, sin mirar atrás. Pero su castigo apenas comenzaba. La noticia del divorcio se esparció rápidamente entre los familiares de Raúl. El domingo por la mañana, Isabel recibió una llamada inesperada de su suegra,
doña Marta, una mujer tradicional y de valores rígidos. Isabel, ¿qué está pasando? Su voz llevaba una mezcla de sorpresa e indignación. Isabel respiró hondo. Parte de ella quería ignorar la llamada, pero sabía que necesitaba cerrar esa historia de una vez por todas. Pregúntele a su hijo, doña Marta, dijo con voz controlada. Él puede contarle todos los detalles de cómo destruyó su propio matrimonio. El silencio del otro lado duró unos segundos. Luego, la mujer suspiró pesadamente. Ya sé lo que hizo. Su cuñado me lo contó. Pero quiero escucharlo de ti. Isabel apretó los dientes. Su hijo me engañó durante sabe Dios cuánto tiempo. Salía todos los viernes con otra mujer, mintiendo descaradamente. Y ahora quiere que lo perdone. Doña Marta resopló. Ese niño que nunca crece, su voz llevaba una furia que Isabel no esperaba. Sé que es mi hijo, pero nunca lo perdonaré por esto, continuó la mujer, su tono volviéndose más severo. No solo te traicionó a ti, Isabel. Traicionó a nuestra familia. Siempre lo tuvo todo. Criamos a Raúl para ser un hombre íntegro, para honrar su hogar, y lo tira todo como si no valiera nada. Isabel no respondió. Solo esperó. Entonces vino la bomba. Sabes que Raúl heredaría parte del patrimonio de la familia cuando mi esposo y yo falleciéramos, ¿cierto? Sí, respondió Isabel, vacilante. Doña Marta suspiró. Pues bien. Ya hablé con mi esposo. El testamento será modificado. Raúl no verá ni un centavo. Isabel abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué? No se lo merece. Ese dinero era para un hombre de familia, para alguien que honrara sus compromisos. Tú fuiste leal a él. Construiste una vida a su lado y creíste en ese matrimonio. Si alguien merece esa herencia, eres tú. Isabel se quedó en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Van a pasar todo a mi nombre? Exactamente. ¿Raúl sabe esto? Doña Marta soltó una risa sin humor. Todavía no. Pero lo sabrá muy pronto. Y, efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a él. Esa misma noche, Raúl apareció en la casa de Isabel, los ojos desesperados, el rostro desencajado. ¿Hablaste con mi madre? Ella cruzó los brazos y lo miró sin el menor rastro de piedad. Sí, hablé. ¿Y ahora quiere desheredarme? ¿Pasarlo todo a tu nombre? Sí. Raúl se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro como un hombre que acaba de perderlo todo. No puedes aceptar esto, Isabel. Es mi familia, mi dinero. Ella inclinó la cabeza, estudiando su expresión. Qué curioso. No parecías preocuparte mucho por tu familia cuando estabas engañando a tu esposa. Él se detuvo, respirando hondo. Mira, me equivoqué. Pero no es justo que lo pierda todo. ¿Justo? Isabel soltó una risa fría. ¿Me destruiste y qué esperabas? ¿Un premio? Raúl seguía allí, parado en medio de la sala, con los ojos encendidos de indignación y desesperación. Ella señaló la puerta con una mirada firme. Vete, Raúl. No quiero volver a verte nunca más, dijo Isabel sin titubear. No vuelvas aquí. No me llames. No me busques. Si me entero de que te acercaste a mi casa otra vez, las cosas se pondrán muy difíciles para ti. Esas palabras parecieron golpearlo con fuerza. Raúl se quedó inmóvil por unos instantes antes de bajar la cabeza. Los días siguientes al enfrentamiento en el restaurante fueron un borrón para Raúl. El peso de la humillación pública, la furia de su familia y la decisión inquebrantable de Isabel lo golpearon como una avalancha. Pero aún se aferraba a una última esperanza. Tal vez, con el tiempo, Isabel se calmara y reconsiderara. La semana siguiente, un oficial de justicia lo notificó, entregándole los papeles del divorcio.
Raúl sostuvo el sobre, sintiendo un nudo en el pecho. Aún sabiendo que era inevitable, verlo oficializado en papel le dio un peso diferente. Abrió los documentos con las manos temblorosas. Isabel lo había solicitado todo con claridad, la separación definitiva, sin ninguna posibilidad de reconciliación. Ninguna petición de división de bienes, ninguna negociación. Y al final del montón de papeles, su firma ya estaba ahí, firme y decidida. Se sentó en el sofá del pequeño apartamento alquilado, pasándose las manos por el rostro. No puede ser así. Pero lo era. En el fondo, sabía que impugnar el divorcio sería inútil. Isabel era inquebrantable y, después de lo que él hizo, no había argumento que pudiera hacerla reconsiderar. Además, sin el apoyo de su propia familia, Raúl ni siquiera tenía recursos para contratar un abogado que intentara pelear por algo. Sostuvo la pluma y miró los papeles durante un largo rato. Pero no valía la pena postergar más. Su vida con Isabel había terminado. Cuando finalmente firmó, sintió como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo. La audiencia de divorcio tuvo lugar pocas semanas después. Isabel llegó acompañada de su abogado, mientras Raúl fue solo. La observó a lo lejos, esperando ver algún atisbo de emoción en su mirada. Tal vez un poco de nostalgia, alguna duda. Pero no había nada. Ella estaba impecable, segura, decidida. Como si su presencia ya no le afectara en absoluto. Durante todo el proceso, Isabel no le dirigió ni una sola palabra. Su abogado se encargó de todo con profesionalismo, y Raúl no tuvo más opción que aceptar los términos sin objeciones. Cuando el juez finalmente oficializó el divorcio, sintió el peso de la decisión caer sobre él de manera definitiva. No había más Isabel. No había más matrimonio. Y al salir del tribunal, ella pasó junto a él sin siquiera desviar la mirada. Raúl permaneció quieto por algunos segundos, observándola alejarse, mientras la realidad lo golpeaba con toda su fuerza. Ella siguió adelante. Y él, por primera vez, se dio cuenta de que estaba verdaderamente solo. Los meses siguientes fueron un lento y doloroso declive para Raúl. Sin Isabel, sin la herencia de la familia y sin el apoyo de nadie, su vida se convirtió en un reflejo de todo lo que había perdido. Extrañaba el apartamento amplio y cómodo donde vivía con Isabel. Sin dinero suficiente para mantener el estilo de vida que llevaba antes, tuvo que mudarse a un pequeño apartamento de una sola habitación, simple y sin personalidad. Los amigos comenzaron a alejarse. Al principio, aún lo invitaban a salir, pero, poco a poco, los mensajes se volvieron menos frecuentes. Muchos de ellos eran amigos de la pareja, y ahora, sin Isabel en la ecuación, Raúl se convirtió en un recuerdo incómodo de la traición que destruyó su matrimonio. Las noches que antes estaban llenas de encuentros y diversión ahora estaban marcadas por el silencio. Sentado en su viejo y desgastado sofá, cada noche tomaba el celular y deslizaba la lista de contactos sin saber a quién llamar. Los grupos de mensajes donde antes compartía bromas y planeaba reuniones estaban vacíos. El perfil de Isabel aún estaba guardado, pero sabía que cualquier intento de contacto sería ignorado. En una noche particularmente fría, miró a su alrededor en el pequeño apartamento y sintió el peso de todo lo que había perdido. El silencio era insoportable. Ninguna risa en la habitación de al lado. Ninguna cena compartida. Ninguna conversación antes de dormir. La soledad que tanto había despreciado en el pasado ahora era su única compañía. Y, por primera vez, entendió el significado de perderlo todo. Isabel nunca imaginó que su esposo estaba mintiendo, hasta que descubrió la verdad de la peor manera. Pero en lugar de sufrir en silencio, decidió darle una lección inolvidable. ¿Qué opinas de su actitud? Y déjanos tu comentario y suscríbete para más historias como esta.